Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Reiteramos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y a los que están viéndonos por internet, les saludamos también. Y ustedes quieren escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y es que cuando venimos a la iglesia, este es un oasis. ¿Quiénes lo creen? Así. Es un oasis, hermanos queridos, porque aquí el Señor nos consuela, nos edifica, nos exhorta. Amén. Nos bendice. Entonces prepare su Biblia. ¿La trajo? Levántela, hermano, hermana. Mira, un bosque de Biblias. Qué bueno. Y el que no la trajo, pues usted le va a ayudar ahí, ¿verdad? Ahí está el compañero, a la par. Fíjense, hermanos amados, que usted se va a poner a pensar acerca del título de este mensaje. Yo le decía, Señor, pues si tú me lo das, yo lo escribo. Lo que verás con tus ojos pero no lo comerás. Hermanos, todos acá somos cristianos evangélicos. Amén. Creemos en las promesas de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios está llena de promesas que son para el pueblo de Dios. Son para usted y para mí. Pero hay un elemento que afecta grandemente a través de todos los tiempos al ser humano. Y es la duda. ¿Cuántas veces hemos dudado? Muchas, ¿verdad? Pero de dudar de la palabra de Dios, dudar de las promesas de Dios, mire, y ahí sí tenemos problemas. Porque le creemos a todas las personas. Creemos en las promesas de los políticos. Y no solo gente ignorante, sino que también profesionales, disculpe la expresión. Le cree a todas las promesas. Así como aquella promesa que le hizo usted a la novia y le dijo, mira, te voy a bajar las estrellas. Te voy a bajar la luna. Y sabe que hasta ahora no se la ha bajado, ¿verdad? Tal vez a ella sí. Pero los políticos le ofrecen todo. Y le creemos a veces, fíjense. Aquí hubo un presidente que hay una anécdota de él, que llegó a una zona rural en su campaña y le dijo al pueblo, le voy a hacer un puente, le dijo. Qué bueno, dijeron todos. Pero señor presidente, necesitamos un río, le dice. Le voy a hacer el río también, le dijo. Y le creyeron. Y yo me pregunto, el pueblo de Dios, creyendo muchas promesas del hombre, y no le cree a las promesas del Señor. Si ahí están las promesas y nos dice el Señor en Isaías, mire, si quisieres, dice, si oyeres, comerás el pan, viviremos. Y entonces eso es lo que afecta hoy en día, hermanos queridos, al hombre y a la mujer de Dios. Duda. Yo le pongo un ejemplo. Le dice, hermano, estoy orando por usted para que se sane, para que Dios lo sane. ¿Y sabe cuál es la expresión? Primero Dios, hermano.
Primero Dios, que me sane. Y esa es una expresión de duda. Desde ahí está dudando. Y hermano, ¿qué es la duda? Es una vacilación que puede experimentarse ante un hecho, una noticia o creencia. ¿Y sabe por qué tenemos ese problema con las promesas de Dios y a veces dudamos? Es que a la fe le anteponemos la razón. Lo razonamos. Y las promesas de Dios se creen por fe. Amén. Se reciben por fe. ¿Cuántos lo creen? Así, hermano. Y usted lo que está recibiendo del Señor es por fe. Y sabe, porque Él es fiel. Él no es mentiroso. Y lo que dice, lo cumple. Amén. Y en esta mañana usted va a salir de acá sin tantas dudas, ¿verdad? Creyéndole al Señor, recibiendo la palabra y tomándola para sí, viviéndola, practicándola. Porque ese es el Evangelio. Vean lo que dice acá en Romanos capítulo 1, a manera de introducción. Romanos capítulo 1, versículo 17. Si no trajo la Biblia, se lo están proyectando ahorita. ¿Lo tenemos? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, leámoslo, hermanos, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. ¿Y cuántos justos sabemos acá? Levánteme la mano, hermano. ¿Se considera usted justo? Justa, sí, porque hemos sido justificados por Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a vivir por fe. Y donde hay dudas, hermanos, no hay certezas. Personas que creen en Dios, pero cuando hablamos de sus promesas, dice, bueno, posiblemente, tal vez, a lo mejor. Y a veces ponemos aquello, con que Tomás dudó. ¿Verdad? Si no le veo al Señor su llaga, si no me la muestra, si no, y así decimos nosotros, si no es así, no lo creo. Y dudamos, hermanos queridos. Pero, como dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que el que duda no honra al Señor. El que duda, vean lo que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Usted ha ido al mar, ¿verdad? Hemos ido al mar y nos paramos y nos mueven para un lado y para otro las olas, y muchas veces nos tira ahí en la arena. Y así es el que duda, semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida, ¿cómo vamos a pedir? Con fe, hermanos, con fe, no dudando nada. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, si dudamos. Si le anteponemos la razón, si decimos, bueno, pero yo lo pienso así. Y hermanos queridos, las promesas del Señor están en su manual y esas se cumplen en nuestras vidas. Amén.
Y las promesas aquí están, pero tenemos que hacerlas una realidad en nuestras vidas como cristianos. En todos los momentos, y fíjese que cuando están las crisis, es cuando a veces dudamos. Llámele económica, llámele familiares, desempleo, lo que sea. Una crisis muchas veces pone a la persona que prueba de todo y lo que le dicen, pero las promesas de Dios las dejamos a un lado. Yo los quiero llevar en esta mañana a que veamos un ejemplo. Por eso les decía, hoy vamos a tratar acerca de esta duda para que no aparezca en nuestras vidas y que tomemos la palabra de Dios tal como es, que la aceptemos y podamos recibir más bendiciones. Amén. Yo le invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Versículo 1 y 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana, dice, a estas horas valdrá el seab de flor de harina un siclo, o sea, una moneda, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y ese es el título que lleva el mensaje. Tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. El fondo histórico de esto, hermanos, de esta lectura, es que corría el siglo 8 antes de Cristo. El imperio sirio sitió a la ciudad de Samaria. Tan fuerte, tan extremo fue ese sitio, que le cortó la llegada o la entrada de agua a la ciudad. No entraban ni salían alimentos. Toda la población encerrada, porque una muralla, en tiempo antiguo así lo hacían, por las mismas guerras, construían una muralla alrededor de la ciudad, y el ejército sirio los tenía sitiados. Pasaron meses y meses y comenzó la escasez. Les faltó alimento, le faltaba el agua, practicaron el canibalismo. Me recuerda tiempos de la guerra en El Salvador. ¿Quiénes vivimos esa guerra? Ya cada uno de nosotros tenía un lugar preciso donde iba a reunirse con la familia. Ahí estaba un búnker, ¿verdad? Colchones tras colchones ahí, levantados, y todo mundo debajo, con agua, con galletas, y aguantar ahí varios días. E inclusive hubo momentos que pasaron 27 o 28 días sin energía eléctrica. Escasez, todo carísimo, todo.
Pero en medio de las balas el salvadoreño salía a trabajar y regresábamos. Y yo quiero contarle algo que va más allá de la fundación de la iglesia. En esa época que estábamos en esa situación, llegaba a mi casa un hermano y todos los miércoles, nos reuníamos, leíamos la palabra, orábamos tipo 7 de la noche con una velita o sino con lámpara. Y solo leíamos el versículo, apagábamos porque había que cuidar, ¿verdad? Baterías y la vela. Y así pasamos mucho tiempo orando. Pero los propósitos de Dios poco a poco se van conociendo. Cuando se puso tan difícil la situación, ya no lo decíamos los miércoles en la noche, sino que trasladamos para los sábados en la tarde. El hermano y tres hermanos más. Y ahí comenzamos a orar y decirle al Señor, Señor, es cierto que esta situación está difícil, pero tú nos has guardado hasta hoy. Y saben que el Señor fue creciendo esa célula hasta que llegó a ser la iglesia cristiana Josué de San Miguel. Amén. Y Dios siempre nos dijo, la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Amén. Y todavía sigue la visión. Gloria a Dios por ello. Estamos corriendo con esa visión todos. Y esta es la situación que vivía este pueblo. Si vamos un poquito ahí atrás, el capítulo 6. Versículo 24. Siempre del segundo libro de Reyes. Dice, después de esto, o sea, del sitio, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Le aclaro, cuando dice una cabeza de asno, no vaya a pensar que solo es la cabeza, es todo el cuerpo, porque así se mide en la ganadería. Dicen, mire, vamos a vender 100 cabezas de ganado. Y cuando habla de estiércol de paloma, no vaya a creer que era el estiércol en sí, era una planta. Era una planta como las algarrobas que comía allá el hijo pródigo. Tan escasa y tan caro que era por la misma situación. Es como que diga usted, mire, tiempos tan difícil y aquí en El Salvador la planta que es tan barata en el mercado, el chipilín, lo conocen, los jóvenes no lo conocen. El chipilín, que lo ponen en la sopa y que cuando va usted, deme una cora, le dan manojo, bastante para la sopa. Pero acá estos productos que en época de bonanza era regalado, pues, ahora estaba carísimo. Y sigamos leyendo. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Bueno, y eso estaba en lo correcto, ¿verdad? Solo Cristo Jesús nos puede salvar. ¿Del granero o del lagar?
Le dice, ¿cómo yo te puedo dar comida? ¿Cómo te puedo dar vino si estoy en la misma condición que tú, pues? Hay escasez, le dice, en el sitio que tenían. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, de acá tu hijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Oiga, cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó su vestido y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Me recuerda a aquellos jugadores en América del Sur que tuvieron un accidente en la cordillera de los Andes. Y la crisis fue tan extrema que como los que murieron se congelaron, como que era refrigerador, ¿verdad? Se congelaron. Cuando terminaron los pocos víveres que tenían, dijeron, no nos queda otra. Empecemos a comernos a nuestros compañeros. Y así lo hicieron. Era carne fresca. Y aquí tenían la misma situación. Y el rey se da cuenta de esto. Hermano, si usted vive o está viviendo una crisis, confíe en el Señor. Confiemos en Él. No nos desesperemos. Y el rey, cuando vio esta situación, dice que rasgó sus vestidos y se dan cuenta que andaba puesto un saco de cilicio, o sea, andaba en ayuno. Ayuno porque había escasez, ¿verdad? Pero andaba un saco, no un saco como estos, ¿verdad? Sino que por dentro de su vestimenta andaba un saco hecho de pelo de camello o de cabra. Y así andaba. Y en la crisis, hermanos queridos, muchas veces culpamos a Dios o culpamos a otra persona. Pero no aceptamos lo que está pasando en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dudando de Dios, porque no queremos aceptar lo que pasa, sino que decimos, bueno, es por culpa de otro. Y a veces agregamos, el diablo tiene la culpa. Y a ese le echamos todo. Ese es el que tiene la culpa. Y fue, hermanos queridos, que cuando el rey se dio cuenta de esta situación, como les digo, buscó un chivo expiatorio. ¿Y quién era, pues? ¿Ella quién iba a culpar? Versículo 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Todo lo que estamos viviendo, Dios, todo lo que estamos sintiendo, el culpable es Eliseo. Se le olvidó al rey que siempre que iba a salir a la guerra contra el ejército sirio, llegaba y le preguntaba a Eliseo, Eliseo, voy a salir. No, le decía, si tú vas por este camino, allí hay una emboscada de los sirios. Solo iban a ver y comprobaban. Después, ¿voy a salir, Eliseo? No, porque allá están los sirios. No vayas. Y todo el tiempo pasó así al grado que el rey dijo, bueno, ¿y quién es el traidor que le está avisando al pueblo o al rey de que no vamos a atacar? No, le dijo un capitán, es que tienen a Eliseo, un verdadero hijo de Dios. Oiga,
que ese, aunque tú estés en las cámaras allá dormido o estás en tu recámara o donde quiera, Él sabe tus pensamientos. No importa dónde esté, hermanos, y qué esté haciendo, Dios nos está viendo. Dios sabe las intenciones de nuestro corazón. Dios sabe si usted está dudando de su palabra. Amén. Y dijo, bueno, el culpable, dijo, ahora de esta situación, pues nomás es Eliseo y ya hay que cortarle la cabeza. Con eso vamos a remediar esta situación. Se van a ir los sirios y nosotros vamos a salir de acá. Y hermanos queridos, fue el capitán, el que se apoyaba ahí, el rey, fue hasta donde Eliseo y le dijo, bueno, te vamos a matar. Y corriendo también iba el rey ahí y lo encuentra y dice, no hay otra. Y él les dice, espérese un momentito, no me corten la cabeza todavía, espérense. Si el rey lo decía, tenían que hacerlo. Espérense, no lo hagan. Y Dios le da el mensaje esperanzador para su pueblo. Y es cuando le dice, mire, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, hermanos queridos, que de la noche a la mañana iba a cambiar todo. De ese problema que estás viviendo, de esa situación que puede estarte afectando, Dios lo va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cuántos lo creen así? Porque Dios, hermanos queridos, utiliza diferentes medios, diferentes formas, y para Él todo es posible. Todo lo resuelve. ¿Lo creemos? Y el rey dijo, está bien, pero si en eso no se cumple, pues te va a tocar la muerte. Y el que estaba a la par del rey es el que no creyó. El que dijo, ¿cómo es posible? Mira, tenemos tanto tiempo de estar encerrados ahí, hay escasez, estamos comiendo los niños, estamos afectados por todo. ¿Y cómo es posible que Dios va a abrir las ventanas de los cielos de un momento a otro? Y nosotros los cristianos que hemos recibido esta palabra y que le creemos al Señor, sabemos que el Señor lo puede hacer. Amén. Merece un aplauso el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Hoy puede estar triste, más tarde el Señor le cambia toda esa tristeza en gozo. Amén. La tristeza puede llegar en la tarde, pero en la noche el Dios Todopoderoso se la cambia en alegría, en gozo. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Creerle al Señor, creerle a Él. Esta falta de comida, de alimento, los llevó a ellos, como repito, al canibalismo. Pero usted en la crisis, y yo en la crisis, o en situaciones difíciles, hermanos, tenemos una palabra aquí que usted la pronuncia, la conoce y de memoria la sabe. Está en Jeremías, capítulo 33, versículos conocidos por nosotros. Versículo 2, 3 y 6. Estamos hablando de las promesas del Señor. Amén. Y esta
tomémoslas. Jeremías 33, 2. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Amén. Y le pone la firma, ¿ves? Cuando usted va a un licenciado en ciencias jurídicas, si le da un documento y no se lo firma ni lo sella, no es válido, ¿verdad? Revise esos documentos. Y el Señor aquí está poniendo su firma. Clama a mí. ¿Y qué va a hacer Él? ¿Se va a tapar los oídos? No. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, hermanos queridos. Pero si usted nunca ha recibido sanidad, no puede, de Dios no puede decir esto. Lo único que va a decir es, no, me sanó el médico tal. Me curó la medicina que me dio. Y de Dios no quiere hablar. Y el Señor nos está diciendo, clama a mí. Hay que oír la voz de Dios, hermano. Amén. Y volvemos al segundo libro de Reyes. Versículo 3. Nosotros a veces pensamos que Dios va a actuar de una manera como estamos pensando. El Señor me va a hacer así. Pero mis pensamientos, hermanos, no son los de Dios. Aunque Dios siempre tiene pensamientos de paz. Amén. Y los métodos que va a usar Él o que usa no son los nuestros. Vean lo que dice el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos el campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. 4 hombres con lepra. Una enfermedad incurable en ese tiempo. 4 hombres que estaban fuera de la ciudad y que vivían de las migas, ¿verdad? Que les daban, si es que les daban, porque había escasez. Las puertas de la ciudad cerradas, ellos afuera. En tiempos de Jesucristo, los leprosos también tenían un lugar donde estar. Y si encontraban una persona a cierta distancia, tenían que gritarle, inmundo, inmundo. Diciéndole, soy leproso, no te acerques. Porque la lepra lo que hacía era que se vuelve insensible los miembros del cuerpo y empiezan a caerse los pedazos. La lepra es el tipo de pecado. Amén. Pero Jesucristo cuando estuvo en la tierra, sanó, tocó a los leprosos. Amén. Y nos tocó a nosotros también, porque el pecado nos invadía. Amén. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Y ahí estaban estos 4 y dijeron, miren, levantémonos. Hay una crisis, pero levantémonos, no importa si vamos a morir. Y eso es lo que tiene que hacer usted en las crisis o en los problemas.
levantarse en el poder de Cristo Jesús. Amén. Levantémonos siempre, hermanos queridos, accionemos y traigamos las promesas de Dios a nuestra vida. Y no nos quedemos ahí sentados, ¿verdad? Lloriqueando y diciendo, ¿y qué voy a hacer ahora? No, si tenemos un Dios todopoderoso que nos asiste, que está con nosotros, no nos ha dejado. Y los leprosos dijeron, bueno, levantémonos, no importa si vamos a morir, pero no podemos quedarnos acá. Me recuerda esto, hermanos, de una decisión tomada por Esther. Esther, la reina en el palacio, pero ¿qué? El rey tenía que decir, miren, hoy quiero ver a tal reina, que venga a mi presencia. Para este mes que venga la otra reina. Pero si no la llamaba y se presentaba, aquí estoy, rey, moría. Esa era la ley. No podía presentarse la reina ante el rey sin ser llamada. Y Mardoqueo le dijo a Esther, Esther, hay un decreto del rey que dice que va a exterminar a todos los judíos. Tienes que presentarte ante el rey aunque no te haya llamado. Dice, ¿cómo? Si yo me presento, me va a matar porque no me ha llamado. No importa, le dice. De todas maneras, con el decreto, por ser judía, vas a morir. Entonces dice, ayunen ustedes, oren ustedes con el pueblo, yo también lo voy a hacer, y si muero en el intento, que muera. Qué decisión, ¿verdad? Había una crisis, y ella tomó esa decisión, y hermanos queridos, se presentó ante el rey, apareció por ahí, y halló gracia delante de él. Amén. Y el decreto no se cumplió. Porque tomó la decisión, se levantó, hermanos queridos, creyéndole a ese Dios todopoderoso. Ese mismo que tenemos nosotros hoy. Por eso en esa situación que usted esté pasando, no dude de Dios, tómese de las promesas y levántese en fe. Estos 4 leprosos se levantaron. Dios lo estaba usando, hermanos queridos. Si usó a esos 4 leprosos, ¿cómo no lo va a usar a usted y a mí? Pero debe haber una disposición. ¿Cuántos estamos dispuestos a servirle al Señor? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Es una decisión. Y esta decisión la hicieron estos 4. Y digo, Dios utiliza diferentes medios. Hasta los animales los hace hablar. ¿Ven? Dice la palabra que Balaán iba a maldecir al pueblo de Israel. Iba en su asna, no en su mula. Asna, dice la palabra. O sea, burra, borrica, jumenta, pollina. Eso es lo que dice la palabra. Balaam iba ahí, ¿verdad? Y él no vio, imagínense, él no vio el ángel de Jehová que estaba ahí enfrente de la asna. Y la asna sí lo vio y no pasaba. Y Balaam, cuando vio eso, 3 veces la garroteó a la pobre animal. Hasta que la asna le dijo, ¿y por qué me estás golpeando?
Y él todavía la contesta, hizo un diálogo con el asno. Le dije, ¿por qué no pasás, pues? Y sabe, hermanos, que a veces los que tenemos mascotas a veces maltratamos a los animalitos porque quisiera que nos entendiese. ¿Y por qué no haces caso? Ve, no le hable un día. ¿Qué tal si le habla el animalito? Y más si tiene un perico y se hace un poco malcriado, le va a sacar algunas palabras raras ahí, ¿verdad? Si lo maltrata. Dios, hermanos, utiliza diferentes formas, diferentes medios. Si utiliza a estos leprosos, si utiliza a esta asna. Con la sombra de Pedro se curaban los enfermos. La sombra. Imaginarse. ¿Cómo no le va a cumplir el Señor lo que le ha prometido a usted? Pero no dude. Porque si duda, no obtiene nada. No obtenemos nada, hermanos queridos. Y hay una palabra aquí en los evangelios que dice, mire, que Dios nos da a nosotros. Amén. Pero si dudamos, aún lo que usted piensa tener, el Señor se lo quita. Tremenda esta palabra. Porque no dice solo lo que tiene, no, hasta lo que piensas tener. Y los leprosos se levantaron y dijeron, no, vámonos. Sigamos leyendo. En 2 de Reyes capítulo 7, versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. ¿Por qué? Aquí está el milagro, ¿verdad? Aquí está la respuesta de Dios. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruido de carros y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Del atardecer al anochecer, el Señor había cumplido su palabra. Eliseo lo había dicho. Verán ustedes, si mañana, dice, a estas horas no han bajado todos los precios. Es como que si ahorita le dijéramos a ustedes, mire, el día de mañana usted va a comprar la libra de frijol a 1 cora, 2 o 3 libras por 1 cora. No le digo el arroz porque el arroz le han traído en abundancia a los chinos, ¿va? Y usted dice, ¿cómo es posible? Si eso está a 75 a $1 y si están escasos valen unos 50. Para ponerle un ejemplo. Y Dios utilizó a los 4 leprosos. Nadie creía en ellos. Estaban desahuciados. Si ustedes no hablan, dijo el Señor, hablarán las piedras. Y a veces uno dice, una piedra va a hablar. Dios
todo lo hace posible. Amén. Y estos leprosos, cuando llegaron al campamento de los sirios, hermanos, qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa más grande cuando usted ha estado orando y en una crisis y va al médico y en un principio le ha dicho, mire, este es el diagnóstico que tenemos para usted. Pero cuando ya lleva los resultados, que usted ha estado orando, ayunando, ha estado clamándole al Señor, y el médico dice, ¿y aquí qué pasó? Ya no está el tumor. Ya no tiene nada. Desaparecieron los síntomas. Y usted se queda ahí, asombrado o asombrada. Y es en el momento que usted te dice, gloria a Dios, porque Él me ha hecho el milagro. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Después de la crisis viene la bendición. Amén. Después de las tormentas viene la calma. Estos leprosos llegan al campamento, fíjese, y llegan a la primer tienda. Era de noche. Llegan, pero no piensen que es la tienda Norma o la tienda Roxana o la tienda... No, eran tiendas de campaña grandes. No como las que usamos aquí cuando vamos allá de campo, a las zonas frías, ¿verdad? Entonces las extendemos ahí que estamos todos recogidos. No, tiendas de campaña grandes, donde tenían sus armas, la comida, tenían ropa, tenían el botín, podemos decir ahí, su dinero, todo. Y posiblemente entraron a la primer tienda del capitán, quizás, ¿verdad? Y mire, entran los leprosos y encuentran que no había nadie, pero sí había comida. Comieron, aprovechemos, dijo que no va a haber otra. Comieron, vieron la ropa, recogieron todo, lo fueron a esconder y decían, ¿será posible? Se van a la otra tienda, también estaba sola. Y dicen, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Qué sucedió? Pero hermanos queridos, si Dios nos bendice, no es para que nos quedemos solo con la bendición. Amén. ¿Lo oyó usted? Muchos de nosotros va a testificar lo que Dios ha hecho. Y empezamos. ¿Y qué ha hecho el Señor en mí? Y en ese momento ni nos acordamos, ¿verdad? Si solo el hecho de darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Amén. Y los leprosos comieron, se vistieron, escondieron de la primera tienda, fueron a la segunda, lo mismo, pero se quedan. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que nosotros ya comimos, ya nos vestimos, y los que están en la ciudad están pasando hambre? Quiere decir, hermanos queridos, que ahí aprendemos otra lección de estos 4 leprosos. Amén. Que tenemos que dar. Amén. Tenemos que dar. Si usted está bendecido, bueno, usted también. Amén. Demos. Amén. Dice Lucas, versículo 6. Vean lo que dice acá. Lucas capítulo 6. Versículo 38.
dad y se os dará. ¿Qué nos va a dar el Señor? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. ¿Cuántos queremos esto? Amén. La otra parte no la queremos, ¿verdad? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dicen los leprosos, si nosotros nos quedamos aquí, ¿y cómo pues con todo esto? Solo la bendición para mí. No. Que a veces pensamos así, vea. No, el Señor me bendijo, me dio una bendición. Señor, me diste que vendiera esta casa, este vehículo, qué sé yo, lo que vendió. Gracias, Señor, gracias. Pero cuando venimos a la iglesia ni nos acordamos que de eso hay que dar el diezmo. Fíjense que en la Sagrada Escritura está un desafío, solo uno, en Malaquías. Dice, en esto probadme, dice el Señor. Fíjense que así dice. En esto probadme, dice. Si no, abriré las ventanas de los cielos y va a sobreabundar. Pero nosotros, lo único que no le entregamos al Señor, ¿quién soy yo? Es la bolsa. Señor, te entrego todo mi ser, te entrego toda mi vida, te entrego a mi familia, pero no le entregamos la bolsa. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, no dice el hermano Benjamín, no. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Ay, hermano, ya está tocando eso. No, no toque eso, no hable de eso, porque eso a mí no me gusta. No, no lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Si usted lo hace o no lo hace, el problema es suyo con Dios, no conmigo, ¿verdad? Entonces, de lo que Dios nos da, también bendecimos a otros. Y cuando los leprosos dijeron, bueno, no solo para nosotros tenemos esta comida, vamos, contémosle al rey. Y llegaron hasta las puertas de la ciudad y le dijeron, miren, los sirios ya no están ahí, ya se fueron. Y el atalaya que estaba ahí, o el centinela que estaba ahí, corrió la voz, díganle al rey. Y el rey, no, ¿será posible? Mandemos a unos, los últimos caballitos que tenemos aquí, subámoslos a ellos y que vayan a ver si es cierto, ¿verdad? Y cuando fueron, encontraron que el campamento solo, las tiendas solas, los vestidos tirados por el camino, todo eso. Y hermanos, regresaron estos hombres a decirle al rey, es cierto, nosotros fuimos hasta después del campamento y vimos que ya se fueron. Y volvamos ahí al segundo libro de Reyes, que es la lectura base. Versículo 16. Cuando regresan estas personas de inspeccionar el campamento, recuerde que todavía era de noche. Y le cuentan al rey, también dice, esperen. Pero hay algo que hacen cuando todos se dan cuenta.
Entonces, versículo 16. El pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sedal de flor de harina por un siclo. Si usted vuelve allá a esos versículos anteriores, estaba carísimo. Y 2 seab de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Se cumplió la palabra. Amén. Porque Dios no es mentiroso. Amén. Él es fiel. Dice que lo que está en su palabra, eso se cumple. ¿Cuál fue la palabra que dijo? Bueno, he aquí, tú lo verás con tus ojos, le dijo Eliseo, mas no comerás de ellos. ¿Por qué? Porque dudó de las promesas de Dios. Amén. El pueblo salió, lo atropelló, y el que duda no recibe nada. Amén. Dispongamos todo nuestro ser, hermanos queridos, para servirle al Señor, para recibir su palabra, para tomarla, hacerla nuestra. Dice que Él nos compara a un hombre prudente, sabio, que no solamente oye la palabra, sino que la hace, la pone en práctica. Dijo, hermanos, usted viene a la iglesia, este es un oasis. Si viene por otra cosa, se equivocó. Viene para recibir palabra de Dios, para ser edificado, consolado, exhortado. Amén. Para que la reciba y que de esa bendición usted también la viva. Amén. Entonces, no dudemos de lo que Dios hace. Amén. Incline su rostro y vamos a orar en esto. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana. Estamos agradecidos, mi Dios, porque nos trajiste de las tinieblas a tu luz admirable. Pecadores, mi Dios, la lepra había invadido todo nuestro ser, pero cambiaste de la noche a la mañana nuestro lamento en baile, en gozo. Nos diste la salvación. Nos diste tu palabra, Señor. Fuiste a la cruz del Calvario, Señor Jesús, y moriste por nosotros. Estamos agradecidos, Señor. ¿Con qué te podemos pagar? Sino que con nuestras vidas, sirviéndote, Señor, honrando tu nombre, santificándonos día tras día y viviendo por fe, Señor. Tú nos dices que el justo por la fe vivirá. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos en tus promesas, mi Dios. Creemos en tus bendiciones. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, que esta palabra, que la hemos creído, que la hemos recibido, Señor, en nuestra mente, baje a nuestros corazones y la pongamos por obra. Te agradecemos hoy, Señor. Gracias, mi Jesús. Bendito seas.
Alabado seas. Si hay alguna crisis, algo que esté afectando en la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, ábrele los ojos espirituales y que vea que ahí estás tú, que estás guardando, fortaleciéndola, bendiciéndola. Tú vas a utilizar los métodos, qué sé yo lo que vas a usar, Señor, pero lo que sí creo, que tú le vas a dar la salida a esa situación. Bendice a tu pueblo en esta mañana.